financiero hace ya 3 años, ha cambiado radicalmente la situación política, social, económica, y ha planteado en primer término cosas que quizá hace 3 años eran difíciles de imaginar. Yo creo que está sobre la mesa el tema del sistema, que hace 3 años no estaba por lo menos con la agudeza con que lo estaba. Y las fuerzas progresistas de la sociedad se encuentran con el peligro de que si la política que la Unión Europea, por imperativo del sistema financiero, está aplicando, continúa aplicándose así, Europa, España, van a retroceder social, económicamente, en materia de libertades, más de un siglo. Porque esa es la cuestión que está planteada. Porque todos estos recortes, todas estas reformas, no se trata de medidas momentáneas, se trata de transformar, de hacer tabla rasa con las conquistas de los trabajadores y de las fuerzas progresistas durante más de un siglo. Y eso cambia radicalmente los planteamientos. Y eso, a mi juicio, es la causa de que los partidos políticos tradicionales que ocupan el poder y se turnan en él, y las instituciones políticas establecidas por la Constitución estén en un periodo de crisis muy amplia. Y esa es también la razón de que ante la incapacidad de los partidos tradicionales, la incapacidad de las instituciones para hacer frente a ese intento de retroceso, esa es la razón de que haya surgido el movimiento de los indignados, que es un movimiento espontáneo, pero producto de una juventud que es culta, de una juventud que está mucho más desarrollada intelectualmente que la juventud de mi época, que ha reaccionado y que se ha planteado de una manera distinta a los partidos, al gobierno, a las instituciones, el tema de las consecuencias de esta crisis. Y que ha tenido el acierto de ver que hay un principal responsable de esta situación. Ese principal responsable es no solo el sistema capitalista, sino especialmente el sistema financiero. El sistema financiero que debería ser, a mi juicio, hoy objeto
de un planteamiento claro por parte de las fuerzas progresistas de convertirlo en un servicio público gestionado por los estados. Yo creo que esa es una de las grandes reformas globales que deberían plantearse de una manera fuerte en esta ocasión. El movimiento que encarnáis ha percibido con mucha claridad que ese es el enemigo, que ese es el obstáculo y que eso es lo que hay que derrotar. Yo creo que vuestro movimiento no hace más que empezar. Y no hace más que empezar porque yo creo que está empezando un nuevo periodo histórico y que va a continuar desarrollándose y perfeccionándose y aprendiendo sobre la marcha. Tengo ya 96 años y yo creo que hay que aprender todavía todos los días. Los jóvenes también deben aprender de esta experiencia, de su propia experiencia, para perfeccionarla, para hacerla cada vez más acertada. ¿Por qué va a continuar el movimiento? Porque ni el Parlamento actual, ni el que vamos a tener, yo no sé dentro de qué meses, es capaz de abordar el problema y de darle una solución progresista. Porque el Parlamento actual, y creo que con mayor fuerza, el que haya dentro de unos meses, se ha rendido ante el sistema financiero mundial y ha aceptado una política reaccionaria. Y el gobierno de Zapatero fue, durante su primera legislatura, autor de una serie de medidas de izquierda, entre ellas la retirada de Irak. Pero en esta segunda legislatura, el gobierno de Zapatero ha aplicado la política que quieren los poderes económicos, la política de los mercados. Ahora, el gobierno que tengamos dentro de X tiempo probablemente será todavía peor. Por consiguiente, la batalla la vamos a tener que seguir dando en la calle. En la calle, que es donde está la fuerza del pueblo, la fuerza de los ciudadanos, cuando los partidos políticos no responden a las aspiraciones de ellos, que es lo que está sucediendo. Yo creo que la conclusión de un movimiento de este tipo tendría que ser un cambio político-social importante, no solo a nivel de España, porque hoy ya es imposible que un Estado solo de las dimensiones de España haga una revolución si no está acompañado de otros Estados. Pienso que
el final tiene que ser un cambio de sistema político, un cambio del sistema económico. La pregunta que me hago y que tendréis que haceros vosotros es: ¿tenemos fuelle? ¿Tenemos voluntad? ¿Tenemos coraje para ir hasta el fin y para enfrentarnos con todos los obstáculos que los poderes económicos y políticos van a ponernos? Esa es la realidad de la cuestión. Yo creo que sí. Yo creo que esta juventud, y no solo esta juventud, creo que otras generaciones están participando y tendrán que participar cada día más, porque al final esta batalla en la calle la tenéis que dar los jóvenes, pero la tenemos que dar también las generaciones mayores, porque estamos todos interesados en que esa batalla se resuelva favorablemente. Cuando estabais acampados en la Puerta del Sol, he sentido muchas veces las ganas de ir a veros, de escucharos. Siempre me he contenido, porque al fin y al cabo yo tengo una historia política y puede haber jóvenes hoy que piensen que intento manipularles. Pueden pensar, este político que ya viene a... Por eso no fui. Creo que hice bien. Y en adelante yo voy a defender vuestro movimiento. Voy a opinar sobre vuestros objetivos. Voy a tratar de ayudaros modestamente y sin tratar de invadir vuestra personalidad ni vuestra independencia. Voy a tratar de ser uno de vosotros. Uno de vosotros. Este mundo hay que cambiar. Esta sociedad hay que cambiar. No hay tiempo que perder. Y hay que prepararse para una batalla que no va a ser de 24 horas ni de 24 días, que va a ser más larga y más dura. Y yo lo que os aconsejo, si puedo daros un consejo, es que os endurezcáis y es que os preparéis, porque hasta ahora, salvo el episodio de la Plaza de Cataluña y alguno más, todo ha ido como sobre ruedas. Pero la batalla va a ser difícil. En fin, ánimo, resistencia, valor, como dice el texto que habéis repartido, y contar con la solidaridad no solo mía, sino de muchísimas gentes que se sienten interpretadas también por vuestros